Usted recibió el regalo más grande que Dios podía hacer, de Jesús. Y alguien que da testimonio de eso es el Espíritu Santo. Y como su nombre lo indica, el Espíritu Santo de Dios, Él no va a convivir dentro de usted con la soberbia. ¿Sabe? A veces la gente piensa y dice, ¿por qué he sufrido tanto en mi vida? Indudablemente que a veces somos víctimas de alguna situación de maldad. Somos víctimas. Pero ¿sabe que eso a veces después se transforma como en una vorágine, en un torbellino, en una situación donde vamos dándonos vueltas? Porque como estamos ofendidos o nos sentimos ofendidos, no perdonamos. Y cuando no perdonamos, ya no dejamos de ser víctimas. Pasamos también a ser victimarios. Pasamos a tener responsabilidad en el tema. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor nos llamó, Él nos perdonó todas nuestras transgresiones. Todas. Todas. ¿Y sabe qué es lo importante? Que nos dio su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos lo dio para que Él nos enseñe y nos lleve y nos conduzca en lo adelante. Entonces tener el Espíritu Santo de Dios es una honra muy grande, pero también es una responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque desde el día que yo recibí a Jesús, debo considerar que Dios a través de Él me perdonó mis faltas, mis transgresiones, mis pecados. Entonces yo ya no puedo seguir teniendo rencor con nadie. Yo debo perdonar. Si yo perdono, yo me hago libre. Si yo no perdono, yo sigo siendo esclavo. Por favor, ¿entendió lo que dije? Si yo perdono, soy libre. Soy libre. Yo perdoné, soy libre. Cuando usted siente esa libertad va a bendecir su casa, va a bendecir su entorno, va a bendecir a la iglesia. Fíjese que cuando usted toma la Biblia y lee y lo hace un hábito, ¿cierto?, estar leyendo, Dios siempre va a estar declarándole cosas. Por ejemplo, yo siempre estoy leyendo la Biblia así para terminarla en un año, pero también estoy estudiando. Es decir, el estudio es una cosa y la lectura es otra cosa. Es como, es como cuando un atleta se prepara, primero saca resistencia y corre, luego hace lo específico. Entonces yo también tengo que hacer un tiempo de lectura y un tiempo de cosas específicas. Entonces uno se va dando cuenta, ¿verdad, hermano?, de cómo es que nuestra naturaleza nos engaña y nos quedamos presos, porque no hemos aprendido a perdonar. Y a veces pensamos que Dios tendría que bajar del cielo para decir, Héctor, perdona. No es así. Yo tengo que entender que Dios me perdonó y por lo tanto yo debo perdonar, porque si no perdono, yo estoy, ahí una vez lo escuché en algún lugar, alguien dijo, yo estoy reo, quiso decir preso de la situación. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, atado por una situación. Y si estamos atados por esa situación, nosotros no podríamos elevarnos al cielo si suena el chofar de Dios. Y ese chofar va a sonar pronto. Cuando usted estudia, se da cuenta, ¿verdad?, de que eso es inminente. Eso no tiene mucho tiempo para extenderse. Ya eso está. Entonces, fíjese que hoy, al leer en lo que es el mantenimiento diario, voy en el libro de Ezequiel, y el Espíritu del Señor viene sobre Ezequiel, ¿cierto? Ya están los cautivos en Babilonia, están allí junto al río Quebar, y el Señor lo toma, lo toma y lo levanta y lo lleva en el Espíritu, y el Señor comienza a hacerlo entrar
en los lugares donde nadie imagina que Él podría llegar. Y llega, por ejemplo, a un lugar donde hay unos ancianos, y los ancianos están adorando a demonios. A demonios. Y los ancianos están convencidos de que Dios no sabe que ellos están ahí. Y el Señor introduce a Ezequiel y lo hace que miren. Y ve mujeres llorándole a un Dios. Y las mujeres seguro están mirando a un Dios que se hicieron, a un mono. Pero Ezequiel no lo está viendo como un mono. Ezequiel está viendo serpientes. Está viendo cómo son en realidad, cómo son espiritualmente. La mirada que puede dar el que lo está haciendo es una, y la mirada que Dios tiene es otra. Entonces, por ejemplo, cuando usted siente rencor, ¿cómo cree usted que lo ve Dios? Cuando usted siente odio por algo. ¿Sabe? Hace unos días me tocó un trabajo con una dama y ella dijo: siento que tengo mi vientre y tengo este lugar, siento que lo tengo lleno de serpientes. Pero dijo: ¿sabe por qué ha sido? Me dejé de congregar y dejé entrar la maledicencia, una mala conversación, y después empecé a murmurar. Y sabe que Dios me mostró anoche que estoy, no le voy a describir lo que le mostró porque es muy fuerte, pero Dios me mostraba que no era digno Él de entrar en su casa, que no iba a entrar en su casa, que se iba a mantener fuera. Y la casa no era la casa física, era ella. Y Dios no le mostraba, no le mostraba ni un ángel ni nada, le mostraba la figura de Dios representada en una persona que no iba a entrar. Le decía: no voy a entrar. Y sabe que ella se levantó, dice, con la preocupación de que pudiera ayudarla. Sabe, dice que nunca había tenido la experiencia de ver lo que salía desde dentro de ella, despierta, hincada de rodillas llorando. Empezó a mirar lo que salía de ella y era algo que nunca terminaba. Me decía: era horroroso ver lo que dejé entrar. Pero me decía, después de tanto llorar y de tanto, ¿verdad?, porque hubo que asistirla, he sentido alivio. Después oramos, sentí, decía, que me inundó una paz, me inundó el Señor. El Espíritu Santo de Dios tomó lugar. La pregunta es: ¿será necesario que tengamos que llegar a eso para entender? ¿Será lo que Dios espera que ocurra? ¿Será del agrado de Dios que nosotros tengamos que llegar a experimentar cosas como esas? ¿Sabe? Fíjese bien. El Señor dice: conoceréis la verdad, y la verdad, al conocerla, nos hace libre. Si yo, por ejemplo, me sintiera, me sintiera ofendido, me sintiera pasado a llevar, ¿tenemos entre nosotros alguna autoridad sobre cada uno de nosotros y sobre nosotros como pueblo? ¿Tenemos una autoridad? ¿Hay una autoridad sobre nosotros? ¿Hay alguien que pudiera poner orden en medio de nosotros? ¿Y quién es ese que puede poner orden? Dios.
Él va a poner orden. Si yo le falto a mi hermana, ella es finita, es bajita, es mujer, puede que yo la ofenda, puede que yo la lastime mucho en su alma, pero entre ella y yo hay uno que va a juzgar eso. Y el que va a juzgar eso y la va a redimir a ella es Dios, su Padre, quien la compró con la sangre de Jesús. Y yo voy a tener que lamentar y sufrir la consecuencia de haberlo hecho mal. ¿Sabe que eso es una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre en cuenta? Siempre, siempre. En medio de nosotros hay uno que nos conoce y que va a juzgar y va a traer a la luz y a la cuenta todas las cosas. No hay nada que a Él se le escape, nada. Y fíjese, Santiago y Pedro nos enseñan que el juicio de Dios comienza primero por los de su casa. Puede que los ancianos, ¿verdad?, de Israel no entendieran lo que estaban haciendo, y ellos, como el Señor Jehová le dijo, ¿verdad?, a Ezequiel, le dijo: mira, ellos piensan y hablan de que yo no estoy ahí, que yo no sé lo que están haciendo, y mira lo que hacen, y les muestra. ¿Y sabe lo que hace? El Señor envía y le dice: matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. ¿Sabe qué? A ese remanente que quedó en Jerusalén, a algunos el Señor los mandó a marcar con ángeles sobre su frente. Y cuando mandó el juicio, los que llegaron a ejecutar el juicio, ¿cierto?, respetaban a esos que estaban marcados. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios, pero no vamos a tener esa posibilidad, porque los que estamos sellados y bautizados vamos a ser arrebatados por el Señor, ¿cierto? Así dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, tiempo no va a haber. Entonces, en este instante, cuando el Señor le decía a los suyos: velad y orad para que no caigáis en tentación, es cuando nosotros debemos de estar atentos a que en mi corazón no haya contienda, no haya enemistad, no haya nada que estorbe la gloria de Dios que está dentro de mi vida. Si yo permito que eso ocurra, yo me hago esclavo del pecado, yo me quedo en la vorágine, yo me quedo en el desierto, yo me quedo dando vueltas allí. No es una cosa menor. La iglesia es el lugar donde yo me voy a educar, el lugar donde voy a aprender, donde me van a enseñar, donde Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo va a hacer que yo conozca su palabra, y al conocer su palabra yo voy a ser libre. Cuando usted siente, por ejemplo, que hay rencor, jamás justifique eso. No diga: pero es que me hizo tal cosa. ¿Y si lo hiciera una persona, estaría todo el Espíritu Santo? ¿Será el Espíritu Santo que quiere justificar si yo tengo rencor? Dígalo con seguridad. No, no es el Espíritu Santo. No, eso se llama carne o contaminación de espíritu. Entonces, es necesario que yo me limpie. ¿Cómo me limpio? Renuncio. No, yo no quiero tener rencor, yo quiero bendecir a tal persona, yo no voy a tener rencor, yo no voy a sentir odio, voy a mandarlo a cambiar, yo nací de nuevo. Es el Señor Dios Todopoderoso quien me ciñe. ¿Sabe? Esto es fácil si aprendemos. Es fácil si aprendemos a desarrollar la mente de Cristo. Porque aquí usted tiene la victoria o tiene la derrota. Si usted deja que aquí comience a entrar malos pensamientos, después el corazón va a estar contaminado y después va a ser difícil, como el caso que le comentaba que me tocó trabajar en la semana dentro de todos los casos que vimos.
porque vimos muchos casos. Y sabe, esto es solamente ese descuido. Y sabe que es leve, es una cuestión leve, no es una cuestión que parezca muy violenta que de ocurrir, es una cuestión leve, pero que no está atenta a la persona. Yo quiero que el Señor le bendiga. Quiero que Dios le bendiga mucho y que usted le dé gracias al Señor porque siente que su corazón está limpio. Y si no está limpio, usted ore. Por favor, no se justifica. ¿Se acuerda usted cuando a lo mejor en el pasado usted sentía animadversión por alguien? Decía, no, esta persona no la paso. A veces queremos hacer eso en el Señor. Y eso en el Señor no tiene justificación. ¿Qué podría ocasionar que yo mantuviera mi corazón sucio? No hay bendición. Ni por mucho que ore, no hay bendición. ¿Qué significa que no haya bendición? A veces nosotros la bendición la medimos con el dinero. Pensamos, si alcanza y si queda un poco, eso está bien. No, la bendición jamás la mide así. No la mida nunca por el dinero, si es mucho, si es poco. No mida la bendición, es otra cosa. Es la relación que usted estableció con Dios. Y esa relación tiene que ser muy fluida. ¿Por qué tiene que ser muy fluida? Porque usted es un instrumento en las manos de Dios. Y fíjese, si usted hace tropezar a alguien con su actitud, eso Dios no se lo va a perdonar así como así. Eso la Escritura dice que más le valdría a usted tomar una piedra de molino, y la piedra de molino, permítame hacer que usted se la imagine, es una piedra que es un poco más grande que esto que está aquí. Y dice, y que te la ates al cuello y te eches en lo más profundo del mar. Ese no saldría nunca. Entonces, no es cualquier cosa, ¿verdad? Dejar que la contaminación que está aquí, ¿cierto?, brote y comience a amargarle la vida a los demás y a crear conflictos. Nosotros necesitamos desarrollar personas sanas. La iglesia, hermanos, es una escuela, es una universidad. No es el lugar donde se juega al manito mayor, que este hace una cosa y yo se la repito. No es el lugar donde yo vengo a buscar amigos, yo vengo a buscar enseñanza. No es el lugar donde yo vengo a establecer relaciones de amistad. Yo vengo a establecer una relación con Dios. Mis hermanos están al igual que yo tratando de ganarse el galardón, terminar la carrera. Yo no me voy a preocupar más que de hacer lo que Dios dice que haga, que ore por ellos, que los ame, pero no voy a jugarme mi vida con ellos. No sé si usted entiende lo que digo. Usted no puede decir, no, es que este es mi hermano y yo aquí afirme hasta morir. No. Su hermano quiso quedarse en el camino, que se quede, es su problema. Usted va a orar por él, pero usted no puede jugar con su salvación. Lo que Dios le dio a usted es el Espíritu Santo y usted tiene que estar muy fino con el Señor, muy fino siempre, tratando de no ofender al Señor. Lo que usted tiene no lo tuvieron ni siquiera los sumos sacerdotes. Ellos no lo tuvieron. Ellos entraban y ministraban en el lugar santo, en el lugar santísimo. Llegaban una sola vez en el año al lugar santísimo. Ahí sí estaba la gloria del Señor, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Y ahora el Espíritu Santo de Dios está en su corazón y en el mío. Y una cosa que nosotros tenemos que tener muy clara: ¿se separó el Espíritu Santo de Dios de algunos hombres? Sí, lo hizo. ¿De cuáles? ¿Podría señalar alguno? Vania, ¿te acuerdas cómo era Sansón? De Sansón el Espíritu Santo de Dios se separó. El Espíritu de Dios. Así se le decía en el Antiguo Testamento. Pero es el mismo Espíritu Santo que usted conoce. ¿De qué más se separó? Del rey Saúl. ¿Y por qué se separó? Eso sería bueno, cuando uno estudia la Biblia, de saber el por qué se separó. En los dos casos. En el primero, porque no valorizó lo que tenía. No le dio el valor, hermano. Y sabes una cosa, por ejemplo, que hoy pasa cuando nosotros transgredimos, cometemos errores. ¿Sabes qué pasa? Después de la presencia de Dios cuesta retomar esa relación. Cuesta retomar eso. Es como
Es como cuando alguien ofende a un amigo. Por ejemplo, yo con Marcelo lo considero desde niño con mucho respeto, desde que lo conozco. Porque siendo un niñito, cuando yo lo conocí, un jovencito, hay una unción poderosa en él, y yo traté siempre de respetar a él como persona y respetar esa unción que está en él, y siempre lo he tratado con mucho cariño. Si yo lo hubiese ofendido en palabra, él tiene el Espíritu Santo, me perdonaría, pero a mí me costaría después sentir esa confianza porque yo lo ofendí. Entonces imagínese cuando usted ofende al Espíritu de Dios. Yo el otro día le preguntaba, tenemos una reunión que estamos haciendo con algunos matrimonios que debieran ir al ministerio, y le preguntaba a alguno de ellos, ¿has sentido vergüenza cuando vas a orar? Y muchos afirmaban, sí, hemos sentido vergüenza. ¿Y sabe por qué se siente vergüenza? Cuando uno va a orar, cuando uno ha ofendido al Señor. ¿Y qué puede ser ofender? Por ejemplo, supóngase ayer. Ayer había un partido de fútbol. Es una cuestión que arrastra a hombres y mujeres, indistintamente. ¿Cómo quedará una persona después de haber estado en un partido y sentir todo ese tipo de sensaciones que tiene él? ¿Quedará como para ir a un culto a Dios? ¿Quedará como para ir a predicar o coordinar un servicio? Uno de los principios básicos que tiene la relación que yo establezco y usted establece con Dios es poder negarnos a nosotros mismos. No quiero decir que usted no esté informado, infórmese, pero hay prioridades y hay cosas que tienen un primer lugar. Y dentro de la relación con Dios, eso tiene un primer lugar. Yo ayer me habría querido dormir en la tarde, porque un trabajo espiritual cansa mucho. Y yo he sumado muchos días de trabajo. Pero sabe, a mí me gusta y yo lo considero hermoso. Yo creo que no hay nada más hermoso que mi trabajo, porque veo constantemente la gloria de Dios. Y uno se acostumbra a eso, se acostumbra a esa cosa hermosa que Dios hace. Pero sabe, ayer me dijeron, son pastores y hay que predicar. Y la predicación le tocó a usted. Yo quise quejarme y decir, no, estoy cansado. Pero el Señor, sabe, me dio fuerzas, me hizo mantener. Y lo que es más hermoso, la predicación fue algo especial. Y lo sentí suave y fácil. Entonces, hermano, ¿se entiende cuando decimos que tenemos que velar? ¿Se entiende? Velar es cuidar lo que está pasando aquí dentro. ¿Ya? Velar. Usted no puede ir a orar, por ejemplo, si usted tiene una contienda con su hermano. Si usted está molesto con su hermano, está enojado con su hermano, su oración llega a la presencia de Dios. No. Y el Señor le manda y le pide que antes que usted venga al altar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ve y reconcíliate primero, ¿cierto? Entonces, por favor, procure, hoy más que nunca. Fíjese una cosa, por favor, y esto haciendo un paréntesis. Francia ya ha retirado todo lo que representaba a Dios en la sociedad. Estados Unidos, con el gobierno de Obama, ha hecho exactamente lo mismo. Por favor, todo lo que era texto bíblico se ha sacado. De todos los lugares, de los colegios, de la universidad, de todas partes se ha sacado. ¿Sí? No quieren nada con Dios. ¿Usted vio lo último que se hizo? ¿Se dio cuenta del premio Nobel a quién se lo dieron, el Nobel de la Paz? ¿A quién? A las naciones que componen la Unión Europea. Porque había un riesgo por el asunto económico de que se rompiera. Entonces quieren mantener la cohesión porque la necesitan
porque ese es el lugar donde va a poner su pie el anticristo. Él de medio de ellos va a reinar o va a gobernar al mundo. Entonces, ¿debemos de estar preocupados? Sí. Año 1948, 14 de mayo, hasta esta fecha, ¿cuántos años van? Del 48 al 2052 más 12 son 64. ¿Cuánto tiene una generación? Debiera tener entre de 60 a 80. Y ahí nos movemos en ese rango. Entonces, cada día es necesario que usted sea entendido. Amén. Las cosas que usted puede resolver, resuélvalas lo más rápido que pueda. No deje que nada se prolongue. No deje que se ponga el sol sobre su enojo. No se enoje. Amén. Que Dios le bendiga.